Bienvenidos a un nuevo programa por esta plataforma YouTube. Recuerden que la finalidad es mantener una comunidad más informada y tolerante a las distintas opiniones que se pueden dar. Yo soy Abigail. Yo soy Ali. Y yo soy Pau. Bueno amigos, comencemos con el top 10 de las apps más utilizadas en esta cuarentena. Y bueno, en 10º lugar tenemos Netflix, en 9º lugar está Microsoft Teams, en el 8º es un juego llamado Save the Girl, en el 7º esta plataforma de noticias que se llama Newsbreak, en el 6º lugar tenemos Perfect Cream, que es un juego también. En el 5º lugar tenemos Google Classroom. En el 4º lugar tenemos House Party. Y en el 3º es una app muy similar a House Party, pero es Hangoutsmeet. En 2º lugar tenemos TikTok. Y en primer lugar tenemos Zoom. Entonces, seguramente tú has utilizado por lo menos 5 de estos alguna vez en tu vida y bueno, ahora en cuarentena has pasado muchísimo tiempo por lo menos en una de estas aplicaciones. El crimen organizado en América Latina, que concentra desde las bandas criminales colombianas a la milicia urbana brasileña y los cárteles mexicanos, aún siguen mostrando su poder en medio de la pandemia. Sin embargo, los grupos criminales latinoamericanos enfrentan una crisis existencial por la interrupción de sus cadenas internacionales de suministros. Por ello, el narcotráfico ha sufrido restricciones en la oferta y la demanda por cuenta de la pandemia. Con notoriedad, la venta de la droga en Estados Unidos cayó, los perseguidores de China dejaron de llegar a los puertos mexicanos, y por lo tanto crecieron las dificultades para el contrabando de droga. Esta crisis anuncia un aumento en los índices de violencia entre grupos rivales, donde los narcos pelearán por las pocas oportunidades criminales disponibles. Tan solo en el mes de marzo ya se cometieron 153 homicidios y en abril ya se cuenta con una cifra de 114 homicidios. Al igual, en El Salvador, hay cambios en las pandillas salvadoreñas conocidas como las maras, pues los pandilleros están apoyando con su poder de intimidación para que la población salvadoreña cumpla con la cuarentena. Sin embargo, aún no se ha confirmado que los hospitales o cualquier personal médico le quiera ofrecer instrumentos de salubridad. Continuando con más noticias con respecto al coronavirus y a la cuarentena, en Michigan y otros estados de Estados Unidos, cierta población salió a la calle demandando la reapertura de comercios y de escuelas. Y el pasado 15 de abril, en la capital de Michigan, entre 3.000 y 4.000 manifestantes salieron a la calle uniéndose a la llamada Operation Gridlock, haciendo referencia a colapsar las calles de la ciudad. Estas manifestaciones estuvieron lideradas por grupos de multimillonarios y hay que recordar que Michigan hasta el momento es el estado con el número más alto de muertos, con un total de 2.227. Muchas personas no utilizaron sus autos y marcharon a las puertas de la legislatura de Lansing, Michigan, donde utilizaron la bandera de Estados Unidos y la de los Estados Confederados, que para quienes no sepan, esta bandera fue utilizada en el sur esclavista durante la época de la Guerra de Secesión. Y como todos esperábamos, la respuesta del presidente fue: no es nada agradable estar en casa. El presidente Trump, lo podemos ver, apoya estas manifestaciones y Michigan ha apoyado al presidente por sus diversos comentarios racistas y xenófobos. Por otro lado está Denver, Colorado, donde se dio otra manifestación pidiendo lo mismo: cese al aislamiento social y reapertura de las actividades económicas. Los enfermeros y personal de salud detuvieron esta manifestación, donde se dio otra manifestación pidiendo lo mismo: cese al aislamiento social y reapertura de las actividades económicas. Los enfermeros y personal de salud detuvieron esta manifestación y recibieron solamente comentarios como: vete a China, tú sí puedes salir a trabajar y yo no.
y este tipo de comentarios pues son de mal gusto debido a que ellos simplemente están cumpliendo con su deber tratando de salvar vidas. Una nueva forma de probar si tenemos coronavirus sin salir de casa. Y bueno, es que el martes 21 de abril se recibió un Emergency Use Authorization por parte de Estados Unidos hacia Food and Drug Administration. Y esto es por el uso de los Pixel Kits. Estos kits consisten en pruebas a domicilio. Entonces es un paquete que llega a casa la persona que presenta síntomas de coronavirus, se hace la prueba y los envía a LabCorp, que son los encargados de elaborar estos kits, recibirlos y probarlos. El CEO de esta compañía y de estos laboratorios ha dicho que esto es con el fin de proteger a las personas que están expuestas en el área médica, como los médicos, enfermeras, etcétera, pero también para que sea una forma más efectiva y sin exponer a toda la sociedad. A mi parecer se hace algo muy bueno para que salgamos de esta contingencia y también es algo efectivo, aunque no se ha autorizado abiertamente de que esto será nuestro futuro próximo. Se espera que estos kits ya estén empezando a funcionar en las próximas semanas. El 22 de abril de 1970 nace el Día de la Tierra con la finalidad de aumentar la escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta. Todo empezó en los Estados Unidos, cuando el senador del estado Wisconsin, Gaylord Lenson, emprendió diversas campañas ambientalistas durante la década de los 60. Al no lograr interés y apoyo de la ciudadanía, en 1969 decidió organizar una nueva manifestación, pero esta vez tomó el modelo de las protestas contra la guerra de Vietnam, un conflicto que causó estragos en la sociedad estadounidense. Su iniciativa obtuvo una importante movilización, cerca de 20 millones de personas, más de 2.000 universidades y 10.000 escuelas se manifestaron para exigir un medio ambiente saludable. Con esto logró influir en el gobierno federal para la creación de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. Desde su puesta en marcha, la EPA se ha dedicado a promover leyes medioambientales. La congregación de ciudadanos convocada por Gaylord Nelson no solo originó el primer Día de la Tierra, también puso sobre la agenda pública el tema ambiental para su discusión. Este suceso es considerado como el principio del movimiento ecologista moderno. Sin embargo, hoy la Tierra está en constante deterioro y es nuestro deber ver qué es lo que se puede hacer para mantenerla estable. Rusia, lo cual provocó una caída importante en el precio del petróleo. El precio del petróleo en Estados Unidos cayó un 34%, del crudo cayó un 26% y el del petróleo Brent un 24%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados logró un histórico acuerdo sin precedentes para recortar la producción petrolera mundial y tratar de aliviar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. El pacto de los 23 países involucrados significa que 9.7 millones de barriles saldrán del mercado internacional a partir del 1 de mayo de 2020 y que se diluirá hasta abril de 2022. México protagonizó la negociación cuando rechazó un recorte de 400,000 barriles diarios de su producción. La discusión se extendió durante horas y la OPEP y sus aliados condicionaron en un comunicado la validez y ejecución del acuerdo solo si México aceptaba recortar la cuota señalada. La secretaria de Energía, Rocío Naile, no es Nale. Bueno, ya. Diego, si estás viendo le cortas en esa parte y va de nuevo. La secretaria... Ay, no es Nale. Es Nale, es que no alcanzo a ver. Ya. Ya. Ok, de nuevo. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, puso sobre la mesa solo 100,000 barriles. ¡Ay! Ay, tu madre.
Ya nos dimos Perdona, cuenta es que ya no lo puedo contener ya. que la que Ya, no ya, ya. podemos hacer reír es Abby. Te voy a poner un bozal. Va. Espérate. La Secretaría de Energía, Seriously. ¿Qué? No se oye. La Secretaría de Energía, Rocío No Nale, se oye. puso sobre la... Te voy a pegar, Abigail. Pero no fui yo. Ya. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, puso sobre la mesa solo 100,000 barriles y un día después el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tras una llamada con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ayudaría a nuestro país con el resto del recorte y le reembolsaría dicho apoyo después. Entonces, el debate es, ¿qué opinas con respecto a lo acontecido hace unas semanas? Bueno, yo creo que para continuar este debate se deben de tomar en cuenta 2 puntos, o al menos yo considero que esos 2 puntos son de suma importancia. En primer lugar, es acerca de la decisión que tomó México. México en un momento supo cuáles eran las medidas que le iban a beneficiar a su país. Teníamos un acuerdo, sí, con Arabia Saudita y con Rusia, que son de los principales beneficiados por la materia prima, el petróleo, el crudo, etcétera. Sin embargo, hay que saber medir las capacidades que tiene cada uno de los países. México tomó una decisión, sí, muy nacionalista, pero también se tiene que tomar en cuenta que en un foro internacional se te va a respetar algo mientras tú des algo a cambio. México no tiene las condiciones para exigir más de lo que puede dar. Entonces, es principalmente eso. También no digo que haya sido una decisión muy buena. Normalmente lo hemos platicado. México tiene más sectores de poder nuevas fuentes de ingresos. Vimos la confusión de que la materia prima es uno de los principales ingresos. México es muy fuerte en materia prima, pero lo que le hace falta al país es la industrialización, unas nuevas formas de innovación, nuevas formas, porque simplemente si nos la pasamos exportando materia prima o recursos naturales, no estamos dando un ingreso fuerte a la nación. Y bueno, esto ya me salió un poquito del tema, pero sí creo que fue una decisión muy nacionalista y que aparte estar en conjunto con Estados Unidos, que es una nación que no tiene tanto poder en este foro, pues sí también muestra la dependencia que se tiene. Entonces, bueno, es eso. Yo creo que hay que verlo a partir de algo interno, que es las decisiones que este nuevo gobierno ha estado tomando respecto a el petróleo, ¿no? Y que conlleva obviamente a este foro y la postura de México en ya algo internacional. Y es que pues el plan de este señor, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es recortar el dinero que hay en otros sectores para que su plan de hace 1000 años, no literalmente, pero su plan de los otros, que los otros gobiernos no tenían en consideración, pues no sé qué estoy diciendo. Voy a repetir toda mi participación, ¿ok? Bueno. Yo creo que hay que verlo desde un punto interno a la toma de decisiones de este nuevo gobierno que conlleva a la postura de México en el exterior, obviamente, en la conferencia que ya mencionaba Paola, y creo que influye mucho los recortes que ha hecho en diferentes sectores para invertir en los proyectos petroleros. Pero, ¿qué sucede aquí? Que nuestros proyectos petroleros no son la vía, no son la manera de fortalecer nuestra economía. Uno, porque Pemex no da para más y porque son, como bien lo dice Sabi, son
puntos de vista nacionalistas y yo quiero esto para mi país, pero al futuro eso no va a dar, no te va a arrojar un buen resultado ni internamente ni externamente como país. ¿Qué? ¿Vas? Su cara trabada de la Abby. ¿Qué vas? Ah, Ay, es que, ¿qué dijo? Bueno, ya ver. Pues sí, bien, como lo mencionas, Ali, al final, y como Abby lo dijo en su momento, son decisiones muy nacionalistas por parte del gobierno mexicano. Eh, Recuerdo que en un principio se buscó o se dijo que la soberanía del país para que no se viera afectada, pero en realidad al momento de pedir apoyo al presidente Donald Trump de Estados Unidos, pues ya no hay tanta soberanía porque estás pidiendo ayuda en el exterior y tú no quieres irte a lo que precisamente están pidiendo en un foro internacional, pues, ¿qué tipo de imagen das hacia el exterior? Al mismo momento que la secretaria, no sé si se fijaron que la secretaria de Energía llegó tarde a la reunión, cosa que pues no debería de pasar porque pues se supone que es un país, es un estado y debe ser serio el asunto, pues llegas a tu momento, te conectas en la hora que se te dispuso y es una situación que los demás países no empiezan a tomar en serio a México. yo creo que, bueno, o sea, la falta se ve desde cómo el presidente ha tomado los foros internacionales. En un momento, desde el principio más bien de su sexenio, y yo creo que desde cuando estaba en campaña, quiso dar a conocer que para él la prioridad era interna antes que lo internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a otras personas a que participen en los foros. Una de ellas es el canciller Marcelo Ebrard. Pero también se ve una falta de organización en el gobierno que entre llevar la política interna y la política en un mismo margen, el presidente está más a favor de esto y los demás están más a favor de los. Entonces, es que desarrollar, si quiere demostrar políticas nacionalistas, demuestre una buena organización. No está mal. A veces sí tomamos como mal que México esté diciendo, no, es que yo voy a recortar esto. Ok, pero ¿cómo te pones así cuando estás frente a grandes países con gran poder en el caso de la materia prima? Pero también hay que verlo de que México tal vez sí tomó una buena decisión, sin embargo, el camino no es el lado. Entonces, respecto a lo que decía también Ali, es de que la dependencia de México con Estados Unidos. Somos un país deudor, somos un país dependiente, somos un país que realmente siempre está a cuestas de qué es lo que Estados Unidos hace y cómo él me va a apoyar. Entonces, desde la historia lo hemos visto en relación con América Latina y con Estados Unidos, pues también se están dando muchas controversias. Y el tema del petróleo es algo nuevo. Ahorita los precios ya están muy bajos, ya realmente cayeron los precios. Entonces, ¿qué es lo que se espera para el futuro de México con este tema del petróleo? Ya, ok, perdón, no podía mi micrófono. Anyways. Bueno, yo
creo, Abby, que no solamente fue una sola buena decisión. O sea, sí hay buenas decisiones, pero estas decisiones del gobierno van con tropiezos. Y a lo que me refiero es que aunque se está tratando de proteger a nuestro país internamente, da un mal aspecto en el exterior. No sabemos el futuro, no podemos predecir, ay, sí, esto va a suceder con los otros países y México va a ganar, no lo podemos predecir. Pero lo que sí podemos analizar es que la serie de cosas que ha hecho México para tener un buen prestigio, pues no lo ha hecho bien. Y un ejemplo de esto es cómo Pemex está ante el mundo. O sea, dicen, pues Pemex del 1 al 10 está en un 5, por así decirlo. Lo bien que se hizo o lo que se está trabajando para recuperar esa productividad de Pemex, pues fue el seguro que le metieron para este año, que no sé si sepan, pero por año se hacen coberturas petroleras para que precisamente si hay una caída en el precio del petróleo, quede protegido eso. Lo malo es que, ¿qué tipo de seguro tenemos? No es un seguro que nos va a beneficiar y que todo va a estar súper cool. Al contrario, o sea, no es de lo más top, no es de lo que más nos conviene, pero por lo menos está allí, por lo menos no nos vamos a ver tan afectados. Pero vuelvo a lo mismo, es algo que nos beneficia internamente, pero en el exterior, ¿cómo estamos parados en el exterior? No hay una relación entre lo interno con lo externo y sí debería de haber. Justamente como mencionas, Ali, no hay una relación entre el interno y el externo. Es como un desbalance porque en lo interno, pues hay como que un grupo dedicado al interno y un grupo dedicado al exterior. Y bien, el presidente lo que hizo fue delegar ciertas acciones a los secretarios y en este caso a la secretaria de Energía, pero pues no piensan en el futuro en el que pues al próximo presidente pues claramente esto va a afectar porque ya no van a querer a lo mejor realizar un acuerdo con México porque dicen, es que México tiene este precedente porque no quiso aceptar un acuerdo por el petróleo en el 2020 o por esta otra situación o porque el presidente no fue serio. ¿Cómo sabemos que el próximo presidente sí lo va a hacer? Entonces es una situación que el país debe de, o el gobierno en este caso, debe de tener en cuenta que lo interno y lo exterior van de la mano, van juntos y que el presidente es el encargado de realizar esto. ¿Por qué? Porque simplemente él es la cara del país, es el jefe de Estado, el que debe de estar en estos foros, el que debe de tener el conocimiento y claro que tiene que mucho que ver el conocimiento que debe de tener, porque no simplemente debe de conocer un tema, debe de conocer todos los temas que necesita el país. Bueno, y yo creo que aunque ¿Sí está Abby? Es que no lo veo. Anyways. Bueno, esperen, tiempo. Ya. Yo creo que aunque él no sepa de todo, porque no es obligatorio, como ya lo hemos mencionado en otros programas, no es obligatorio que el presidente sepa de todo. Por eso tiene personas capacitadas, preparadas para cada sector. Entonces, si no sabes en la toma de decisiones sobre algún tema, bueno, pues para eso tienes estas personas, tienes todo un gabinete que te aconseja, te ayuda, porque es evidente que un presidente no lo va a saber todo. Y yo no quiero mencionar así como que el presidente tiene la culpa, él es el responsable, porque igual no todo cae en sus hombros, que al final sí él es el representante de nuestro país, obvio, pero no todo recae en él y parece que en la actualidad sí es algo de,
es que el presidente, hay algo mal en México, es que el presidente, y no solo es el presidente, o sea, sí su plan lo está direccionando, mal direccionado o bien direccionado, cada quien su opinión, pero no creo que sea la única persona responsable en este lío del petróleo. Claro, o sea, no aquí, bueno, en este tema del petróleo, no es simplemente buscar quién es el responsable. Como ya se dijo, en su momento se tomaron las medidas ya hubieran sido nacionalistas o en un foro o de verdad. Sabemos que en esta materia todos los países, desde el más alto hasta el más bajo, luchan por sus propios intereses. Eso es algo que se ve. Sin embargo, es la capacidad de adaptación que tiene México en todo este mundo de transición. Vemos que sí, México también ha querido sobresalir con su nacionalismo, el presidente, no, es que ya no van a tomar a México como esto. Sin embargo, se siguen buscando las inversiones, se sigue viendo en qué se va a invertir, en qué se va a progresar, en qué se va a aumentar y ciertamente no se están tomando en cuenta todos los focos, no se está viendo qué es lo que más deja, sino qué es lo que menos tiene pérdidas. Y también es ver que buscando inversiones no vas a sobresalir, tal vez puedas sobresalir internamente, pero sigues dependiendo de uno más y todo país siempre va a depender de otro. Entonces, también concuerdo con eso de que tiene que haber un lazo en política interna y política exterior. ¿Por qué? Porque simplemente van de la mano y porque no se puede tener una idea por aquí, otra idea por allá y porque estoy de acuerdo también de que el presidente no tiene que saber de todo, sin embargo, que aunque no lo haga, tiene una falta de comunicación con todo su gabinete. Entonces, si las personas que están en el gabinete y el presidente no tienen una buena comunicación, ¿cómo se va a sobresalir siendo una nación autónoma y que no necesite de foros internacionales para salir adelante? Yo creo que eso de la inversión mexicana, eso del fortalecimiento de la industria mexicana, de la innovación y de la capacidad de adaptación que tenga la nación mexicana, tanto en sistemas petroleros como ahorita con la crisis de marcar y que no simplemente van a ser estipuladas por las decisiones que tome o no en foro, sino que es un proceso que va dirigiendo obviamente varios caminos y en distintas materias. Bueno amigos, no se olviden de darnos follow en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También vayan a escuchar los programas anteriores que tenemos en Anchor, Google Music, Apple Music, Spotify y ahora YouTube. Nos vemos en el siguiente programa.